Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa, nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero, ustedes me conocen. Estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio para comentar algunas informaciones de carácter nacional e internacional que juegan un papel importante en sus vidas, en la vida cotidiana del pueblo dominicano. Quiero recordarle a los amigos que me siguen en las redes que me contribuirían suscribiéndose a este programa, a fortalecerlo y permitirnos así tener un nuevo espacio idóneo para compartir inquietudes tanto de noticias de carácter nacional como internacional que ejerzan algún tipo de influencia o que tengan algún tipo de importancia para la comunidad nacional y por supuesto para cada uno de ustedes. En un mundo interdependiente, con economías ya totalmente globalizadas, lo que ocurre en cualquier punto del globo terráqueo tiene incidencia necesaria en la República Dominicana y puede afectar su vida, su cotidianidad. Por eso es que es tan importante a veces comentar la problemática internacional, especialmente aquellas que tienen alguna relevancia para la vida diaria de la República Dominicana. En el día de hoy yo quiero referirme a la reestructuración anunciada a finales de la semana pasada por el Partido Revolucionario Moderno. No es solamente el principal partido más grande del país, al haber ganado las últimas elecciones celebradas en el año 2020, sino que ocupa la totalidad del gobierno. Es el partido oficialista de la República Dominicana. Por consiguiente, todas las cosas que a lo interno de esa organización política ocurran tienen relevancia para usted, para mí, para todo el resto de los dominicanos, porque es el gobierno que controla, es el partido que controla el gobierno y por ende todas las decisiones que se tomen a ese nivel de alguna manera influyen sobre el acontecer político nacional y por supuesto en su vida cotidiana, en su trabajo, en su casa, en lo que usted compra, en las cosas que no puede comprar, absolutamente en la vida nacional. El partido anunció una reestructuración que confirmó a los principales dirigentes de esa organización en las posiciones que ocupan hoy, tanto en el partido, especialmente en el partido, y muchos de los cuales son los principales funcionarios del gobierno dominicano. En esa reestructuración hubo dos sorpresas importantes. Primero, estamos hablando de la Dirección Ejecutiva Nacional del partido, que es una especie de el comité político en otras organizaciones como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Cada partido tiene una forma de designar a sus principales ejecutivos, el órgano principal ejecutivo, y eso por supuesto es una potestad de cada organización. Y es una potestad también de cada organización siempre y cuando se haga conforme a los estatutos y a las leyes que rigen la actividad política nacional, cualquier tipo de reestructuración interna. Eso es un asunto potestad exclusiva de cada organización política. En esta oportunidad ha llamado mucho la atención la inclusión en esa Dirección Ejecutiva Nacional de dos personas que no se conocían, aunque tienen una relación muy estrecha y uno de ellos ocupa una posición importantísima en el gabinete. No se conocían como dirigentes del partido, sino como aliados de otra organización política que habían apoyado la candidatura del presidente Luis Abinader en su momento. Me refiero al licenciado Ito Bisonó, quien es el ministro de Industria y Comercio, y al señor Roberto Salcedo Hijo, mejor conocido como Robertico, que es un conocido comunicador, cineasta muy importante, a quien se le atribuyen vínculos muy estrechos personales con el presidente Luis Abinader. Bueno, esas dos personas, que son personas muy conocidas y que gozan de mucha simpatía en amplios círculos de la vida nacional, han sido designados en el comité o en el directorio ejecutivo nacional del partido, es decir, en el comité político, para llamarlo de una manera más conocida por la generalidad de los dominicanos. Sin embargo, ha llamado también la atención que altas figuras y muy conocidos viejos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, y me refiero a viejos dirigentes no porque hayan militado mucho tiempo en el PRM, porque el PRM es un partido relativamente de reciente formación, tiene 5, 6, 7 u 8 años, sino que son viejos dirigentes de
el partido que dio origen al Partido Revolucionario Moderno, me refiero al PRD, y los dirigentes que no han sido incluidos en esa nueva dirección nacional ejecutiva del partido, serían los siguientes: el ingeniero Ramón Alburquerque, que el propio presidente de la República ha admitido que fue una de las personas que jugó un papel más importante en la conversión del PRM, en la formación del PRM, cuando resultó la escisión del Partido Revolucionario Dominicano, que dio origen a esa organización. El licenciado Rafael Fafa Taveras, que es un conocido dirigente de izquierda que ha militado durante muchos años en el PRD y en esa organización política. La licenciada Ginette Burnigal, que es senadora de la provincia de Puerto Plata. El licenciado Guido Gómez Mazara, que es una persona de vieja militancia en el PRD y muy crítica de algunas de las decisiones que toma el actual gobierno, y que, según se tiene entendido, aspira a nominar su candidatura presidencial por esa organización política. Y el licenciado Tony Raful, quien es un Premio Nacional de Literatura y padre de la licenciada Farideh Raful, quien es senadora por el PRM por la provincia, por el Distrito Nacional, y que es una de las personas más combativas y combatientes del Partido Revolucionario Moderno, y que en muchísimas oportunidades ha jugado el papel de vocera de esa organización política en el Congreso. Evidentemente también a Yanilda Vázquez, que es una alta dirigente del gobierno y que hasta hace poco ocupaba un puesto importante, pero no a nivel ministerial en el gobierno, como asesora o directora de un departamento sin mucha importancia, pero que es una abogada que ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de esa organización política, que había sido cancelada del puesto que había sido nombrada aparentemente por sus críticas y por su inconformidad con el tratamiento que, según muchos dirigentes del PRM, la dirección ejecutiva del partido y el gobierno tratan o desconocen los derechos de la militancia de esa organización política. Es evidente que el PRM está en esa reestructuración. Podrían surgir algunos problemas internos que pudiesen un poco estremecer las estructuras internas. De todas maneras, muchas veces esos cambios son importantes, y cuando regresemos, yo voy a seguir hablando del tema, porque el Partido Revolucionario Moderno, al igual que muchos otros partidos que han ejercido el gobierno en oportunidades anteriores, recientes, es decir, de los últimos 40 o 50 años de la vida política nacional, han cometido un error muy grave que en un momento dado se refleja en los sentimientos internos del partido y provoca mucho descontento en esa organización. Me refiero al hecho de que los principales dirigentes, los que son responsables del cuidado y el mantenimiento y de la dinámica del partido, pasan a ocupar posiciones importantes en el gobierno y descuidan consecuentemente sus labores como dirigentes de la organización. Eso afecta la dinámica interna del partido y termina erosionando, diría yo, no solamente la dinámica interna, sino la estructura interna de la organización política. Ya conocemos la experiencia sufrida por una situación similar con el Partido de la Liberación Dominicana, que después de haber ejercido el poder durante 20 de los últimos 24 años anteriores al 2020, fue derrotado en el 2020, en ese mismo año, por el Partido Revolucionario Moderno, en medio de una situación que ya había provocado una división interna que fraccionó el partido y lo colocó nuevamente en la oposición. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres.
Estamos de vuelta en nuestro programa, su programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento conversé con ustedes, o les hablé con bastante amplitud del anuncio hecho por el Partido Revolucionario Moderno de la reestructuración alcanzada en una actividad de ellos, en el proceso de reorganización interna, que dejó al margen del directorio nacional del partido, es decir, la estructura más importante de esa organización política, a viejos dirigentes, a dirigentes muy importantes que han jugado papeles trascendentales en esa organización política, y en cambio asumió y colocó en esa posición a dos figuras muy importantes y carismáticas de la vida política, social y artística de la nación, que no tenían antecedentes como militantes y dirigentes de esa organización política. Ya lo mencioné, el señor Robertico Salcedo y el señor Hito Bisonó. Bueno, ya mencioné las personas que han sido o que no fueron incluidas. Yo no quiero hablar de que fueron separadas ni que fueron marginadas, porque es una decisión a lo interno de un partido y son sus estructuras las que tienen que decidir quién debe formar parte de uno y otro. Pero la verdad es que ya se sienten señales muy evidentes de que esa supuesta marginación, y no quiero contradecirme al decir que una marginación de esas figuras importantes del PRM pudiesen crear algún tipo de situación incómoda a lo interno de esa organización política. Pero yo quiero insistir primero en un tema sobre el que le hablé muy brevemente al final del segmento anterior. Tiene que ver con la tendencia en este país que se repite constantemente de gobierno tras gobierno, de que los dirigentes más importantes de la estructura organizativa de un partido, cuando ganan el poder, pasan esos dirigentes a ocupar posiciones preponderantes en el gobierno, y eso evidentemente lo distancia o lo margina de las actividades del partido, y entonces ocurre lo que es inevitable, y ya lo hemos visto en el pasado con el PLD, con el Partido Reformista y con muchas otras organizaciones, que el partido queda descuidado y que las obligaciones de esos dirigentes en el gobierno, en las posiciones que ocupan en el gobierno, lo alejan o lo extrañan del partido temporalmente, no se pueden ocupar de él, y eso comienza a crear problemas internos importantes que al final pudiesen erosionar la estructura organizativa de esa organización. Y ya en el caso del PRM hemos visto que mucho descontento, porque mucha militancia de esa organización política, especialmente los niveles más bajos de la organización, de la estructura del partido, han expresado su desaire, su descontento por el hecho supuesto de que el partido lo ha marginado, que el partido no atiende las exigencias y las promesas que en época de campaña se formularon a favor de esa militancia, que dio los votos que se necesitaban evidentemente para alcanzar el poder. Vemos que, por ejemplo, su presidente, el licenciado Paliza, ocupa una posición importantísima, probablemente la tercera o la segunda en el gobierno, después de la presidencia y la vicepresidencia, que es la Secretaría Administrativa de la Presidencia, donde se toman decisiones que tienen que ver con las designaciones de los funcionarios en los puestos del gobierno. Vemos que la Secretaría General está en manos de la alcaldesa del distrito, que tiene muchos problemas que resolver para llenar a cabalidad las exigencias del cargo que ocupa, que es un cargo electivo, es decir, tiene el gobierno de la ciudad más importante de la República Dominicana, que es la capital, el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional, y el secretario de organización, que se supone que es la persona dentro de la estructura interna de un partido que se ocupa de mantener viva la llama del partido y viva la intensidad y el trabajo cotidiano de esa organización política, posición que ocupa desde que el PRM alcanzó el poder en el 2020, hoy ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que es una de las posiciones más importantes y de cuya eficacia depende, sin lugar a dudas, los niveles de popularidad muchas veces del gobierno en ejercicio. Y esa posición lo ocupa el secretario de organización, el ingeniero Asensio, que evidentemente por las ocupaciones y obligaciones que conlleva
el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, probablemente no tenga el tiempo suficiente para ocuparse del partido, ocuparse de la organización, que es la posición después de la Secretaría General y de la Presidencia más importante, porque es el que se supone tiene un trato diario con la militancia de la organización y cada una de sus estructuras que conforman el organigrama general del partido determinado, y en este caso el Partido Revolucionario Moderno. Ese es un problema que en muchas ocasiones anteriores a lo largo de nuestra historia reciente se han reflejado y han culminado con situaciones internas muy incómodas para la dirigencia general del partido, y que termina creando inconformidad en la militancia de la organización política, pura y simplemente por lo que ya les he dicho. Y ese es un error que se repite gobierno tras gobierno con los partidos que cada 4 años asumen el poder o se ratifican en el poder. Bueno, esperamos que el asunto no se convierta en una crisis interna, porque evidentemente en la situación general que está viviendo el país, debido a la situación general que vive el mundo, la crisis en Ucrania con la invasión no provocada de Rusia, la crisis también en el Pacífico, ya en Mar de China, por la gravedad de la situación creada entre China y Taiwán por un problema muy añejo, que estuvo a punto hace algunas semanas de convertirse prácticamente en una crisis internal muy peligrosa, agregándole un elemento de tensión al que ya existe con la situación de Ucrania, y evidentemente todo esto puede crear una situación que a la postre o en definitiva pueda erosionar la estructura interna del Partido Revolucionario Moderno, que insisto, ojalá no lleve a eso una crisis, porque el país necesita de que sus órganos directivos, tanto en el gobierno como en la oposición, estén lo suficientemente cohesionados para que el país no caiga en una crisis de autoridad o en una crisis, un vacío de dirigencia política que nos lleve a una situación de muy difícil manejo. Así que gracias por su atención nuevamente, les deseamos un buen resto del día, que pasen lo mejor que el mundo y que la vida pueda depararle, y nos vemos en la próxima para otro programa similar. Hasta entonces.